Cordial saludo a los estudiantes que se encuentran ya conectados en la sesión del día de hoy. Vamos a dar los minutos de conectividad y ya damos inicio. Bienvenido Jason, bienvenido David. Profe, buenas tardes. Listo, sí, señor. Buenas tardes, profe. Profe, se escucha muy bajita su voz. Ok, muchas gracias por la observación. Vamos a mejorar. ¿Me escucha ahí mucho mejor? No, profe, pues voy a salir un momentico de la clase y vuelvo a entrar a ver si es que será el micrófono de mi celular. Hoy, un, dos, tres. ¿Me escuchan? David, ¿me escucha bien? Sí, profe, yo lo escucho Profe, bien. pues de escuchar sí se escucha, sino que se escucha muy bajito. Ok, ok. Ya acerqué el micrófono, entonces de igual manera prueba tu señal allá. Sí, profe, voy otra vez a ingresar a la clase y ya, miro. Aló, aló. Sí, le escucho, Jason. Ah, ya, profe, perfecto, ahora sí. Ok, vale. Ah, ah, préstame tu mouse, ¿sí? Yo pensé que ya decía, usted me dio un mouse, socio. ¿Qué es lo que pasa? Quedó el micrófono abierto, Jason. Que viene, profe, está arreglando el negocio.
Bueno, equipo, de nuevo muy buenas tardes. El día de hoy, dando los minutos de conectividad, 9 de abril, damos inicio a la sesión de fisiología del ejercicio, este módulo 8. Entonces, damos un saludo aquí a los estudiantes que se encuentran de manera sincrónica. Los que no se encuentran aquí de manera activos conectados, por favor, los invito a que me estén conectados o logren ver la sesión de manera asincrónica. Entonces, un saludo para David Hurtado, Jason, Alejandro Acuña, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Procedemos a hacer la toma de asistencia. Me permiten un momento. Abrimos el archivo. Se encuentra solamente Jason Alejandro y David Hurtado. Permítanme. David Hurtado, Jason Alejandro. Bueno, listo, equipo. Entonces, vamos a abordar el tema de hoy. Bueno, vamos aquí a compartir pantalla. El tema al que nos referimos el día de hoy es el gasto energético. Gasto energético. ¿Listos? Entonces, les pregunto, ¿qué recuerdan sobre esto del gasto energético? ¿Qué les llega a la cabeza de esto del gasto energético? ¿Como los sistemas energéticos, profe? Mm, no necesariamente, no. Los sistemas energéticos son justamente aquellas vías metabólicas de cómo producimos la energía. Ese tema ya es de cómo el cuerpo humano la produce. No, señora, aquí gasto, aquí ya estamos hablando de gasto energético. Profe, de pronto tiene que ver con ese consumo de energía que tiene el cuerpo humano. Consumo de energía que tiene con el cuerpo humano. Sí, por ahí sí va. Va encaminado en cómo determinamos, cómo identificamos ese consumo, ese gasto de energía en nuestras actividades. Entonces vamos a abordarlo desde ese punto de vista, cómo el cuerpo gasta energía. Y para entender cómo el cuerpo gasta la energía, tenemos que empezar a verlo desde el punto de vista del tiempo, en el que queremos determinar ese gasto, ¿sí? Cuando hablamos de gasto energético, abarca muchas situaciones en la cual vamos a intentar desglosar una a ellas. Entonces, ese gasto energético está determinado por tres factores: el metabolismo en reposo, el efecto término de la alimentación y el efecto térmico de la actividad física. Entonces, repito, estos tres factores son los que determinan el gasto en nuestro cuerpo humano. Aparte de estos tres factores, el metabolismo, del efecto térmico de la alimentación
y del efecto térmico de la actividad física. Estos tres factores son los que permiten o son los que justamente hacen que nuestra producción energética pues se dé. Dentro del metabolismo en reposo, vamos a comprender que hay tres situaciones que componen ese metabolismo en reposo. El metabolismo basal, ¿cuál recuerdan ustedes que es el metabolismo basal? El que cuando no se hace ninguna actividad, o sea, el cuerpo está en reposo. Casi, Profe, cuando el cuerpo transforma como esos alimentos en energía, ¿no? Para ese óptimo funcionamiento, como usted nos explicaba, para esas necesidades vitales. la parte final sí, le pegaste, pero en la parte final. Justamente el metabolismo basal son aquellas funciones vitales del cuerpo. Es aquella energía que necesita el cuerpo para mantener esas funciones vitales. Igualmente hace parte de ese metabolismo en reposo. Obviamente hace parte de ese metabolismo en reposo, ¿sí? No está muy lejano lo que nos habla o comentaba de pronto Jason, que pues es lo que estamos gastando cuando estamos en reposo. Pero también cuando uno en reposo no solamente está uno haciendo función vital del cuerpo, sino también uno puede estar en reposo haciendo sueño o el metabolismo de la vigilia. ¿Qué recuerdan que es el metabolismo de la vigilia? No, profe, ni idea. Sí, profe, la verdad es que yo ese tampoco lo El, recuerdo. met- el metabolismo de la vigilia justamente es el opuesto a lo que tú gastas en el sueño. Es el metabolismo cuando tú estás despierto. Hay unos gastos energéticos cuando tú estás durmiendo y hay otro gasto energético cuando tú estás despierto. Profe, pero despierto sin ningún tipo de movimiento físico, ¿sí? Exactamente, justamente estamos dentro de este gran campo. Voy a cambiarlo de color. Ah, o sea, profe, es decir, la que se presenta como en el sueño cuando estamos descansando. Exactamente, estamos aquí justamente este gran grupo de metabolismo en reposo, que hace parte de uno de los factores determinadores de nuestro gasto energético. Y estamos hablando que ese metabolismo en reposo la componen el metabolismo basal, que justamente son ese gasto energético para mantener las funciones vitales del cuerpo, es lo mínimo gasto para que nuestro cuerpo esté funcionando. Este metabolismo del sueño es justamente ese requerimiento energético que necesitamos en el sueño. Si bien es cierto y ya lo tenemos claro que en el sueño tenemos unas diferentes fases y depende de esa calidad del sueño y durante ese sueño hacemos mucha recuperación física, nerviosa, celular, ¿cierto? Entonces hay unas funciones de gasto y cuando hablamos de metabolismo, la vigilia es justamente esas funciones cuando estamos despiertos. Este es el opuesto al del sueño. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estando despiertos, el solo hecho de estar despiertos, ya estamos haciendo un gasto mínimo de energía, que es muy diferente al del ejercicio físico, que es este otro grupo que tenemos aquí en la derecha. Entonces, el entender que el gasto energético hace parte de este metabolismo en reposo, de este efecto térmico de la alimentación, de este efecto térmico de la actividad física, seguimos entendiendo que parte de ese metabolismo en reposo está las funciones vitales, lo que justamente gastamos en el sueño y lo que gastamos el simple hecho de estar despiertos.
Ahí hace parte de que eso es lo que compone nuestro metabolismo en reposo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, señor sí. profe. Listo. Entonces, justamente aquí en esta imagen estamos entendiendo que estos tres metabolismos son las que justamente permiten y el texto nos dice que son funciones corporales que están mantenidas por unas necesidades energéticas mínimas. Son funciones corporales que están mantenidas por unas necesidades energéticas mínimas. Entonces, el solo hecho de estar despiertos, el solo hecho de estar durmiendo y el solo hecho de que estemos vivos, ya estamos haciendo un consumo, estamos haciendo un consumo energético, ¿sí? Estamos haciendo un consumo energético. Eso es lo que es el detectar o el determinar esas tres situaciones, es lo que hablamos es de un metabolismo en reposo. ¿Qué es lo que compone ese metabolismo en reposo? Esas tres situaciones. Un metabolismo basal, repito, funciones mínimas vitales, metabolismo del sueño, lo que gastamos cuando nos estamos recuperando en el sueño, y un metabolismo que nos da naturalmente cuando estamos despiertos. Eso es lo que compone un metabolismo en reposo. ¿Listo? Funciones corporales que están mantenidas por una necesidad energética mínima. Hay un gasto energético mínimo allí. Que para determinar eso, ¿cómo lo hacemos? Hay bastantes estudios que se pueden hacer en laboratorio, ¿cierto? Hay muchos mecanismos sofisticados, pues, para justamente determinar ese gasto energético. Hay unos protocolos que se manejan allí, bueno, estar en ayunas durante al menos 12 horas antes de la medición, conocido como estado de postabsorción. Está que como segundo paso que no se realiza ejercicio muscular durante al menos 12 horas antes de la medición. Y un tercer paso es que la medición después de estado tranquilo durante 30 a 60 minutos con iluminación tenue y temperatura agradable, técnicamente neutra. ¿Qué pasa? Este protocolo que está aquí a mi izquierda, estos protocolos se hacen a nivel de laboratorio, a nivel ya médico, en donde de pronto quieren detectar cuál es el gasto de manera exacta energética del individuo. Pero también las podemos determinar por medio de otras situaciones, unas situaciones menos estrictas y las que también pues se puede llegar a abordar y en las que también pues podemos empezar a determinar ciertos resultados. Hay que, para de pronto determinar ese gasto energético que ya ahorita más adelante les voy a informar cómo se puede realizar, pues aplicar estos dos pasitos antes de, primero, realizarlo después de 3 a 4 horas de una comida. ¿Por qué creen que pues se les exige que pronto para poder medir ese metabolismo en reposo se pide que sea después de 3 a 4 horas de una comida? Pues, profe, yo creería que por cuestiones de la digestión, ¿no? Sí, va por ahí, sí, señor. Porque justamente que después de que el cuerpo ingiere o ingerimos alimento, el cuerpo ya empieza a hacer otra función, y es donde entra la termogénesis de la alimentación, que es el otro factor determinante de ese gasto energético diario. Entonces aquí, justamente, cuando se desea medir un metabolismo en reposo, cuando se desea medir un gasto energético del metabolismo en reposo, se busca que no esté tan cerca una comida porque podemos tener datos erróneos debido a que pues el cuerpo está haciendo una termogénesis allí y que obviamente no realice una actividad física antes. Han habido bastantes estudios, bastantes investigaciones respecto a medir ese gasto energético en el ser humano y debido a esa serie de investigaciones nos ha permitido arrojar varios instrumentos, de los cuales vemos uno en pantalla. Esa es una tabla en donde nos ayuda a medir el metabolismo basal de acuerdo a la edad y de acuerdo al género del sujeto que le vayamos a medir, ¿sí? Entonces, el metabolismo basal, vamos a hacer lectura de este cuadro. Esta herramienta, pues, es interesante en donde ustedes pueden percibir, de acuerdo a la edad y al género, cuánto está gastando
cuántas calorías está gastando de metabolismo basal. Entonces aquí vamos a hacer lectura. Tenemos un metabolismo basal de 30 hasta 54 en su parte más alta. Y tenemos aquí edad desde los 0 años a los 80 años. Entonces, para yo ir, para yo querer detectar ese metabolismo en reposo, pues primero esperemos empezar a detectar este metabolismo basal. Entonces, si yo quiero tomar a un sujeto y le quiero medir su metabolismo basal, entonces le pregunto su edad y el género. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, alguno de ustedes dos que me arroje la edad, por favor. 25, profesor, estaba mirando, quedó en el 38, creo. 25 años, listo, género masculino. Entonces yo me ubico en la tabla, género 25, edad 25 años, y me estrello aquí con este punto, ¿cierto? Que está justo antes de esta línea, de este vector, está 38, ponle 37, 38. Entonces aquí, de acuerdo a este instrumento, puedo decir que el estudiante Jason, ¿cierto? Está Sí, en señor. está en su metabolismo basal es de 37 aproximadamente, entre 37 y 38 calorías sobre metro cuadrado por hora. Esto es por hora, en una hora, oye, en una hora. Entonces, si quiere, hacemos el mismo ejercicio con, con David, ¿cierto? David. Sí, sí, señor, profe, 23. 23. Entonces, tratamos de hacer aquí una medición. Aquí estaríamos de 20 a 25, aquí estaríamos en los 22,5, pongámoslo por este sector, vamos subiendo. Bueno, aquí perdonar el pulso, pero es que estoy aquí en pleno pad mouse y simplemente ustedes toman una regla, la podrían hacer. Aquí digamos que la edad de David me arroja ya mucho más exactamente los 38, ¿cierto? Entonces podemos decir que de acuerdo a la edad y al género de David, su metabolismo basal permite entender que tiene un gasto de 38 calorías sobre metro cuadrado por hora. En una hora usted está gastando 38 calorías, ¿listo, David? Sí, sí, señor, profe, claro. Aquí entonces ustedes van a ver una diferencia entre en la línea de los varones y la línea de las féminas, en línea de los hombres y de las mujeres. Entonces aquí tenemos el de los varones y el de las chicas. Entonces, ¿qué pasa? Se ha determinado que el metabolismo es en promedio un 5 a 10% menor en las mujeres, ¿cierto? Entonces, debido a varios estudios e investigaciones, se ha detectado que, pues, debido a su genética y debido a nuestra diferencia morfofuncional, pues el gasto energético en la mujer es un poco más bajo que en el del hombre. ¿Listo? Por nuestra biología o por la constitución genética que nos corresponde. Este, esta situación también nos puede ayudar a acercarnos o a determinar un poco más el por qué la mujer está más predispuesta a hacer una acumulación de tejido adiposo. No estoy diciendo que sea un factor, pero sí puede ser un pequeño factor que puede influir en por qué la mujer de pronto tiende a tener mucho más tejido adiposo que el hombre. Y es que pues su gasto metabólico basal por hora pues es mucho menor, es decir, no hay un gasto tan acelerado o tan alto como el del hombre. Listo. Entonces, esta tabla nos permite entender el metabolismo basal por hora, por hora. Entonces, para poderlo determinar a nivel corporal, a nivel general, también debemos determinar que este gasto energético, este metabolismo en reposo, también debemos identificar la superficie corporal.
Este es otro dato que debemos también obtener para justamente poder hacer la fórmula que ya más adelante les voy a enseñar de cómo determinar ese metabolismo en reposo. Pero vuelvo, repito, para poder hacer esa fórmula también tenemos que, aparte de tener este metabolismo basal, tenemos que tener cuánto mide o cuánto da su superficie corporal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el gasto energético de una persona que mide 1,90. ¿Cuánto mide David? Profe, yo mido 1,78. 1,78. Entonces su superficie corporal es mucho mayor que la mía, porque yo mido 1,67. Entonces no podemos calcularlo sobre los mismos valores. ¿Cuánto mide Jason? 1,95. No mentiras, profe. 1,72. 1,72. Entonces igualmente difiere, diferimos los tres en altura, y eso nos va a permitir también entender que diferimos en superficie corporal. Y al diferir en superficie corporal, nuestro consumo basal, nuestro consumo en reposo va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, nuestros tres componentes para determinar ese metabolismo de reposo es el metabolismo basal, el del sueño y el de la vigilia, ¿cierto? Y eso indica que para entender esas funciones vitales corporales es muy diferente gastar energía para mantener los latidos del corazón de Jason a mantener energía, la misma energía, va a ser una energía totalmente diferente a mantener los latidos del corazón de David, y va a ser una energía totalmente diferente a mantener mis latidos del corazón. Y así sucesivamente con la temperatura corporal y demás funciones vitales. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor, profe, todo muy claro. Es por eso que siempre se deben hacer este tipo de mediciones. Entonces, esto se llama un nomograma. Esto que están viendo aquí en pantalla se llama un nomograma. Este nomograma es una herramienta en donde nos va a permitir identificar la superficie corporal. ¿De qué está compuesto este nomograma? Este nomograma tiene tres barras. Una primera barra que está determinada como una regleta, como una de estatura. Una siguiente barra, que es la que nos va a ayudar a ubicar el peso, que está en el costado derecho, ¿cierto? Y vamos a tener una tercera barra, una tercera regleta, que es la que está en el centro y nos va a dar el resultado de la superficie corporal que tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se utilizan estos nomogramas? Simplemente hallando la estatura y teniendo el dato del peso, vamos a cruzar una línea de estatura o peso o de peso a estatura, y por donde cruce la línea en la regleta de la superficie corporal, allí nos va a dar aproximadamente nuestra superficie corporal. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con cada uno de ustedes. ¿Quién inicia? Pues, profe, así, o sea, pues no que uno diga una línea recta, recta, pero me dio como, o sea, en la superficie corporal me dio como 1,80. Yo, Listo. Entonces, yo mido 1,72 y peso 80, profe. permíteme, ya vamos a justamente hacer el ejercicio para que se nos dé de manera más interesante. Voy a dejar la imagen por fuera de presentación para hacerlo más claro y conciso. Entonces, voy a ubicar esta línea que tengo aquí como cursor. Entonces, ¿cuánto me dices que mides, Jason? ¿Cuánto mide Jason? 1,72, profe. 1,72. Entonces vamos a subir esta línea acá. 1,72 aproximadamente ahí, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Y cuánto está pesando? 80, profe. Está pesando 80 kilos. Entonces Sí, vamos a buscar la perfecto. regleta de los 80 kilos. Entonces, de acuerdo aquí a la imagen y a la recta que logré establecer,
Podemos decir que la superficie corporal de Jason está aproximadamente en los 1,92 metros cuadrados. Repito, para que tome apunte y me van tomando apunte estos datos porque más adelante lo vamos a utilizar. Sí, profe. 1,92 metros cuadrados es su superficie corporal. Y también apúnteme su dato respecto al metabolismo basal por hora. ¿Qué cuánto fue que dio? 38. Téngalos ahí, por favor. Listo. Listo. Vamos con David. ¿Cuánto mides? 1,78, profe. 1,78. Entonces yo cojo aquí la punta de mi línea y voy subiendo 75, 75, 76, 77, 78, acá aproximadamente. Ahí. ¿Y cuánto está pesando, David? Profe, yo creo que ahorita debo estar sobre los 67 kilos. 67. Bueno, estos son datos que estamos ahorita pidiendo de manera extraoficial, pero pues sí es importante que tengan su dato exacto. Aquí simplemente estamos haciendo ejercicio pedagógico. Listo. Que aproximadamente lo ubicamos en los 67 kilos. Bueno, entonces aquí, de acuerdo a nuestro nomograma, nos podemos decir que David tiene una superficie corporal de 1 metro, justamente está cruzando por los 85 metros cuadrados. 1 metro, 1 metro con 85 centímetros cuadrados, pero la lectura más plena es 1,85 metros cuadrados. ¿Listos? Y lo apunta, por favor. ¿Y cuánto fue que dio su metabolismo basal? Y profe, ese sí no lo recuerdo, a ver si de pronto me... 38 también le dio, profe, creo. 20, ¿cuántos años? ¿23 fue? Sí, 23, profe. 23 y así, 38, también 38. apunta. Sí, 38, 38. 38. Tenga los dos datos ahí, por favor. Vale, Listo. profe. Entonces, ya con esos dos datos nos va a permitir aplicar la siguiente fórmula. Entonces, la fórmula, ¿cuál va a ser? Y ustedes me la van a apuntar y van a sacar lápiz y papel y la vamos a realizar. Metabolismo basal, que fue la que detectamos en la gráfica, por superficie corporal, que fue la que detectamos en el nomograma, por 24, que es lo de 24, que es referente a las 24 horas del día. Entonces, por favor, antes de que hagan el ejercicio, voy a dar aquí este ejemplo para que sea un poco más claro. Una mujer de 55 años, el metabolismo basal calculado es de 34 kilocalorías por metro cuadrado por hora. Si su superficie corporal es de 1,40 metros cuadrados, ¿cuánto hará su gasto energético diario en reposo? Entonces aquí, ahí hacemos el ejercicio. Detectamos su metabolismo basal, detectamos su superficie corporal y lo que hacemos es la multiplicación. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Bueno, aquí tengo, son dos ejemplos. Profe, pero esta multiplicación, o sea, de la superficie corporal, ¿cómo se saca, o sea, el cuadrado? No, entonces ahí lo que tienes que hacer es lo siguiente. Su calculadora. Entonces, pues voy a hacer el ejemplo aquí de la señora. Listo, metabolismo basal dio 34 por la superficie corporal fue 1,40 por 24, que fue lo de un día. Ah, ya, profe, es Esta que estaba señora, esta, confundido era con lo de los metros cuadrados. ok, ok, no, aquí lo multiplicas directamente. Sí, Entonces, profe. aquí puedo decir que esta señora de 55 años, con un metabolismo basal de 34 kilocalorías por metro cuadrado por hora y con su superficie corporal de 1,40 metros cuadrados, tiene un gasto energético diario en reposo de 1.142 calorías. ¿Listo? Entonces, 2 minuticos para que hagan el suyo, a ver cómo les fue.
Profe, yo ya lo hice, a mí me dio 1687 calorías. Perfecto, le dio 1687. Es coherente con respecto a esta señora de 55 años, en la cual su superficie corporal es más pequeña, que dio 1400 kilocalorías. A mí me dio 1732, profe. Y a Jason le dio 1700. Entonces hay una pequeña alza en la de Jason, porque pues de acuerdo a su contextura, de acuerdo a los datos que usted ha suministrado, se ve que su contextura es un poco más, hay más superficie corporal. Entonces hay una mínima de altura en el Profe, gasto de profe, reposo. qué pena Señor, una pregunta. O sea que ese sería el gasto energético del cuerpo solo en reposo, esas mil per- seiscientas calorías. perfecto, sí, señor. Solo en reposo, haciendo su gasto mínimo vital para que su cuerpo funcione. Profe, interesante porque no hay veces ni se comerá esas 1700 ahí sí como dicen, y claro, por eso es que no compensa, porque se está comiendo menos calorías de las que el cuerpo está produciendo en energía. Me gusta su análisis. Ese es justamente el análisis que debe resultar de estas operaciones, de estos cálculos, y es que justamente eso es lo que gastamos. Hay que hacer un balance o un comparativo con lo que se está ingiriendo o lo que se está suministrando al cuerpo. Y eso que este es el basal, ¿no? Este es el de reposo, perdón, este es el reposo. Sí, claro, profe, y deberían ser pues al revés, ¿no? Más kilocalorías consumidas, porque obviamente eso es lo que el cuerpo transforma en energía y no, muy interesante la verdad, profe. Sí, debe haber un balance. Es por eso que ya ese ejercicio tiene que ir de la mano a lo nutricional. Ya de pronto cuando estén viendo, bueno, en nutrición o en alguna, digamos que ya debe haber una tabla. Ese es un trabajo muy dedicado, es un trabajo muy meticuloso, porque, y se invita también a realizar, ¿no? De pronto que ustedes logren, no solamente para ustedes, sino cuando ustedes vayan a hacer algún trabajo, un entrenamiento personalizado, cuando ustedes vayan a hacer alguna asesoría, cuando ustedes vayan a abordar un sujeto o una persona. Estos datos son los que se deben ir a sacar. Estos datos son los que se deben sacar. ¿Por qué? Porque eso lo debemos comparar con lo que está ingiriendo el hombre o mujer que usted está abordando. Entonces, usted empieza a hacer un comparativo. ¿Cuánto gasta el cuerpo en reposo? Y, Y si está entrenando aún más, ¿no, profe? Porque va a bueno, haber más gasto. exacto, y ya vamos para allá, justamente ya vamos para allá. En cuánto más se va a aumentar esto, en cuánto más se va a aumentar esto de acuerdo a su vida activa, ¿cierto? A su vida activa, porque entonces aquí no le estamos sumando, aquí no le estamos añadiendo qué hace en el día, si hace ejercicio, no le estamos sumando nada de eso, aquí solamente estamos sacando lo que el cuerpo necesita en esas 24 horas para que viva, así de sencillo. Profe, pero esta operación es estándar, ¿sí? Cuando te refieres a la operación estándar, ¿a cuál? ¿Cómo así? No te entendí la En pregunta. general. O sea, no hay variantes de que independientemente de que pese más, de que mida menos. No, si pesa más o mide menos, pues justamente es la misma fórmula, lo que difiere es la superficie corporal, porque obviamente cada sujeto es diferente Sí, y y el... difiere los resultados del metabolismo basal de la gráfica, porque aquí está por edad y por género. Entiendo. Entonces, los datos que tú vas a obtener son de estas dos análisis, del nomograma y de la tabla del metabolismo basal, y aplicas la fórmula. Ah, listo, profe. Pero esta fórmula, o sea, no afecta a que la persona tenga problemas cardiorrespiratorios, sufra diabetes, nada de eso. En este momento no, es una fórmula que simplemente pues determina lo que es, no determina sus problemas, sus enfermedades, no es criterio pronto que entre allí para determinar la fórmula,
ya que pues la fórmula lo que está determinando es más como la contextura del cuerpo como tal y la edad en la que se encuentra y el género. Digamos que esos tres son sus referentes: la edad, el género, si es hombre o mujer, y su contextura corporal. Digamos que allí pues no se está tomando en cuenta si de pronto tiene algún problema o alguna enfermedad. Es más, ¿por qué? Porque pues el gasto energético se da es de acuerdo al tamaño del cuerpo, a lo que el cuerpo necesite hacer. Obviamente, si la Listo, profe. persona, contestando y complementando tu pregunta, obviamente si la respuesta está, la respuesta, el sujeto está en un estado de sobrepeso, obviamente si la persona está en un estado de obesidad, pues la superficie corporal va a ser, el dato de la superficie corporal va a ser muy alto, va a ser muy alto, ¿cierto? Va a ser Sí, muy alto. Entonces, eso, claro, obviamente eso va a influir en el resultado de la fórmula. Entonces, ahí te va a dar un gasto energético diario en reposo bastante alto. Ese es el análisis que se le debe dar al sujeto, ¿sí? Ese es el análisis que se le da al sujeto. Se está haciendo su superficie corporal, es muy amplia, el cual el cuerpo necesita gastando bastante para mantenerlo. Y es un círculo que va a ser una constante. Pues a más superficie corporal, pues más ingesta calórica necesitará y más si tiene más malos hábitos alimenticios, pues peor se ahonda el problema. Interesante, ¿no? sí, profe, está muy interesante eso. Esta fórmula es muy sencilla, muy práctica, muy general. En búsqueda de bibliografía o en más búsqueda, de pronto podrán encontrar algunas más, pero pues esta es bastante interesante. Aquí abajo vemos otro ejemplo. Mujer de 20 años, de acuerdo a la tabla de metabolismo basal por hora, dio 36 kilocalorías por hora por metro cuadrado y en su nomograma le dio 1,60. Se hace la operación y termina dando 1.382 kilocalorías de las 24 horas. Ah, profe, que yo no quiero determinarle cuánto gasta todas las 24 horas, entonces multiplíquesela por 12 para que de pronto, eso es de acuerdo ya como ustedes lo quieran diseñar en su plan de entrenamiento o lo quieran de pronto ustedes aplicar, cuánto le gastan el día o solamente en la noche. Bueno, aquí usted le pueden modificar este factor hora, 24, que es el que nos da las horas. Pero, pues, si yo quiero hacer un dato completo, si quiero hacer un diagnóstico pleno y conciso, pues lo multiplico por las 24 horas, que es lo real que el cuerpo está vivo, que el cuerpo está consumiendo. ¿Listos? Listo, profe. Ya entendiendo este gasto energético diario en reposo, vamos a mirar otros factores que van a determinar o van a afectar ese gasto energético, ¿cierto? Entonces, ese gasto energético también se va a ver afectado por lo siguiente: por la actividad física, ¿cierto? Es claro que una persona activa físicamente va a consumir mucho más a una persona sedentaria. Es claro. Va a afectar también la termogénesis de la alimentación, va a afectar la termogénesis del clima y va a afectar la situación especial y extraordinaria del embarazo en la mujer. Entonces, estos tres factores hay que también empezar a manipularlos y a comprenderlos dentro de ese gasto basal, de ese gasto energético basal. Entonces, miremos, por ejemplo, lo de la actividad física. Entonces, la actividad física va a afectar, ese factor de la actividad física va a afectar en la medida en que va a afectar entre un 15 y un 30% del gasto energético total diario. Aproximadamente, este dato
de gasto energético diario en reposo va a aumentar entre un 15 y un 30% a personas que sean físicas, sean activamente físicas activamente. ¿Listo? También va a verse afectado si de pronto hay un entrenamiento mucho más riguroso, si de pronto hay entrenamientos de 3 a 4 horas, como de pronto los atletas a nivel mundial, eso se va hasta duplicar ese gasto energético total diario. En la termogénesis de la alimentación se va a afectar entre un 10 y un 35%. Y su máxima expresión es una hora después de que usted se alimente. ¿Por qué? Porque va a haber proceso de digestión, va a haber proceso de absorción y va a haber proceso de asimilación. Entonces, nomás el hecho de que usted, el hecho de que estemos nosotros ingiriendo su deportes AC en plena alimentación, pues ese gasto energético va a aumentar entre un 10 y un 35%. Y Profe, ¿es dime, independientemente el alimento? hay unos alimentos que van a hacer un aumento un poco más fuerte de la termogénesis. Los que tengan que hacerse bastante trabajo de digestión y de asimilación, como las proteínas. Mm, ya. Si la alimentación es bastante densa en proteínas, el trabajo, la termogénesis de la alimentación va a aumentar un poco más, porque pues ese proceso de degradación es más largo. El termogénesis del clima es claro que va a afectar ese gasto energético total diario, porque no es lo mismo entrenar en el trópico o en una zona templada o que llamamos coloquialmente caliente, a cuando estamos entrenando en clima frío, ¿cierto? Cuando estamos en ambientes del trópico, va a aumentar del 5 al 20% ese gasto energético diario más que el no templado. Es decir, ¿por qué? Porque hay una acción de las glándulas sudoríparas. Hay otras acciones metabólicas en el cuerpo que permiten que haya mucho mayor gasto. Por otro lado, si de pronto se va a entrenar en ambientes fríos, va a depender también del contenido de la grasa subcutánea y la calidad de la ropa, el cual va a duplicar o triplicar ese gasto energético total diario. Y más cuando estamos en esos climas tan fríos, en donde el cuerpo necesita buscar de manera natural temperatura. Y ahí es donde hablamos de la famosa tiritona. ¿Saben cuál es la tiritona? No, profe. Aquella situación de frío donde el cuerpo de manera natural responde a empezar a moverse como si estuviera temblando. Empieza usted a temblar y empieza usted a quedar totalmente del frío. Es un acto Pues, reflejo. esto lo hace el cuerpo como una manera de defensa, ¿no? Sí, señor. Es un acto reflejo del cuerpo para justamente buscar y generar calor mecánico, por medio de ese movimiento involuntario de la tiritona. Un acto involuntario de nuestro sistema nervioso parasimpático que busca calor. Y ustedes saben que, como lo vimos en la sesión pasada en la fisiología contráctil del músculo, se transforma energía eléctrica en energía química y energía química en energía mecánica. Y esa energía mecánica, pues y como lo vimos en sistemas de producción energética, hay un porcentaje que en esa producción de mecánica de movimiento, hay un 36% que se nos va en calor.
Entonces, justamente el cuerpo al entender eso perfectamente sabe que al empezar a hacer este movimiento de temblar o de la tiritona, pues está generando, va a buscar calor, va a haber calor. Sí, profe. Y pues aquí tenemos esta maravilla del cuerpo humano de la mujer, que pues es el embarazo, en donde pues digamos que no, no en ningún momento es un estado de incapacidad, sino simplemente pues no compromete el valor absoluto de la capacidad aeróbica. Digamos que hay estudios que se han dado en donde pues fácilmente ellas hasta en la medida de lo posible pueden hacer su ejercicio físico regulado. Lo que sí sucede allí es que al avanzar el embarazo pues va a haber un aumento de peso, va a haber obviamente una modificación mecánica y va a obviamente a aumentar una ventilación pulmonar. Pues obviamente en ese morfológicamente el cuerpo se adapta durante esos 9 meses y obviamente pues está en su vientre generándose otra vida, el cual conlleva más peso, el cual va a buscar que el cuerpo en las últimas semanas, meses de embarazo, la marcha, el caminar se va a dificultar cada vez más, el levantarse, el pararse, el agacharse, bueno, ya va a haber. Profe, esta no implica que su, que su frecuencia sea, o sea, como modificada. No, no necesariamente la frecuencia cardíaca no, 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 Energética. va- ¿qué pasa? Sí se va a aumentar la frecuencia cardíaca en el momento en que tenga que hacer algún tipo de movimiento físico que obviamente tenga que llevar su peso corporal. Entonces, es claro que va a aumentar significativamente el esfuerzo debido a esta situación. Pero pues obviamente va a haber una respuesta natural del cuerpo que va a ser aumento de frecuencia cardíaca, va a haber un aumento, pero va a ser natural del peso que ya está llevando de más. Más no es que se modifique por el simple hecho de estar ya en embarazo. Entonces, para justamente entender cuál es ese gasto energético total diario, pues obviamente tenemos que entender qué es la suma de ese metabolismo basal que ya supimos detectar más ese efecto térmico metabolismo basal, más ese efecto de la actividad física. Ahí ya podemos entender cuál es un gasto energético total diario, ¿cierto? El basal o el que estamos en reposo, repito, el que está en reposo, más el efecto térmico metabolismo basal, más la actividad física que vaya a realizar el sujeto. Que para poder determinar esos valores, nosotros ya determinamos el que está en reposo, porque pues nos queda más fácil con los valores y los datos suministrados de la edad, del género, de la talla, del peso, del nomograma, nos queda una fórmula fácil de determinar. Pero para poder determinar un efecto térmico con metabolismo basal con la alimentación y la actividad física, tenemos que primero empezar a determinar qué tipo de actividad física, qué tipo de vida conlleva esa persona. Y eso, pues, es muy variable a cada situación. ¿Quién entra por aquí? Aider. Bueno, estaba por ahí, pero no sé si ya entró, ¿qué pasaría?
Entonces, para determinar ese gasto energético durante la actividad física, debemos tener en cuenta que eso depende, vuelvo y repetimos, para hacer ese análisis depende de varias situaciones, de la intensidad, de la duración y del tipo de actividad que se está haciendo. Repito, de la intensidad, de la duración y el tipo de actividad que se está haciendo. No podemos llegar no podemos llegar a determinar ese gasto energético total sin saber antes qué tipo de actividad física está haciendo, cuánto tiempo lo está haciendo y a qué intensidad. Entonces, esos son variables que siempre se deben determinar de acuerdo a esas tres situaciones. Aquí no podemos dar una fórmula mágica totalmente general porque es que tenemos que determinar el tipo de actividad, cuánto lo está haciendo y qué duración y a qué intensidad. Aquí tengo un ejemplo en donde, por ejemplo, queremos determinar que remar continuamente a 30 paladas por minuto durante 30 minutos, cuánto gasto nos está haciendo. Para eso tenemos que buscar unos datos. ¿Cuáles datos? Por ejemplo, ¿qué cantidad de oxígeno se consume por minuto en el remo? De acuerdo a investigaciones, entonces nos dice que son aproximadamente 2 litros por minuto de oxígeno consumido en el remo, en el remar. En el remar, hago la aclaración bastante en el remar, ¿por qué? Porque cada disciplina debemos detectar cuánto se gasta. También otro dato, y es que en los 30 minutos nos está diciendo que habrá consumido 60 litros. Pues claro, vamos multiplicando 30 minutos por 2, 60 litros de oxígeno. Entonces, en el remar, un litro de oxígeno genera una energía de aproximadamente 5 calorías. Eso también nos genera otro dato, otra investigación, en la cual en el remar, un litro de oxígeno genera una energía de unas 5 kilocalorías. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el remero o el deportista de remo estaría gastando 300 kilocalorías porque pues obviamente se multiplica los 60 litros que está consumiendo en los 30 minutos por los 5 kilocalorías que se consume de acuerdo a un litro de oxígeno. Eso nos está dando 300 kilocalorías en gasto energético bruto. Eso de acuerdo al ejemplo que estoy dando aquí y eso se sumaría a lo que de pronto le logre yo detectar en nomograma y en tabla a ese deportista. Es por eso Es por eso que justamente, bueno, aquí tengo, por ejemplo, el ejemplo completo de este remero, en donde pues aquí le tengo su análisis del metabolismo en reposo, ¿cierto? Metabolismo basal por superficie corporal. Aquí no se detectó. Tabla de metabolismo basal por nomograma igual peso 81 por, 180 por 183 se multiplica. Aquí lo saqué por hora. Si se dan cuenta, la fórmula no la metí el por 24. No está metido el por 24. ¿Por qué? Porque se lo quise sacar por hora. El metabolismo basal por superficie corporal no más. Eso me dio 78 kilocalorías por hora. Si eso es en una hora, pues en media hora será 39 kilocalorías. Pues obviamente lo divido en dos. Si una hora son 60 minutos, pues en media hora son 39 kilocalorías. Eso se lo sumo a las 300, perdón, se lo resto a las 300 kilocalorías que gastó en el remo, pues porque eso es lo metabolismo basal, es decir, que pleno neto serían 261 kilocalorías. Aquí se hizo esa resta, ¿por qué? Porque se quiso saber cuánto se gastó exacto en esa media hora de remo. Pero si yo quisiera sacar otra interpretación de cuánto se gastó total, daría las 300. O al revés, se le suma le da las 300. Es por eso que justamente existen ya unas tablas. Aquí ya voy a presentar unas tablas en donde ya más o menos nos indica cuánto se gasta por minuto para ir más o menos sumado o aproximada los datos a ir sumando sobre ese gasto metabólico basal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una tabla
en donde más o menos nos da la actividad cotidiana de un trabajador de una mina, por ejemplo, de un trabajador normal de obra. Entonces, por ejemplo, nos está diciendo que dormir en la cama. Entonces, tiempo empleado en una semana. Ese estudio nos está diciendo cuánto en una semana más o menos está durmiendo ese empleado. Entonces, por ejemplo, en una semana él durmió 58 horas y 30 minutos. Tasa de gasto energético, kilocaloría por minuto, pues obviamente este es el referente por minuto cuánto está gastando en el dormir. Y cuando se hace la multiplicación, pues estamos dando a entender que ese obrero o ese trabajador está gastando de sus 58 horas de sueño en la semana 3.690 kilocalorías. Estos datos que están aquí son ya referentes del gasto del día a día de una persona. Es por eso que los cálculos y los análisis se deben de hacer de manera individual. ¿Por qué? Porque aquí con el ejemplo estamos diciendo que este señor trabajador durmió 58 horas a la semana. De pronto Jason no durmió 58 horas a la semana, sino durmió 50. O de pronto David no durmió 50, sino durmió, trasnochó toda la semana, estuvo trasnochando haciendo trabajos y demás, entonces durmió 30 horas. Entonces por eso es importante hacer estos análisis de manera individual. Aquí lo importante que es la tasa de gasto energético promedio en cada actividad. Entonces, por ejemplo, acá, entonces, si estuvo sentado, la tasa de gasto energético es 1,59. Entonces, se multiplica ese 1,59 con las horas que estuvo sentado durante la semana. Estamos dándose el ejemplo que estamos aquí escribiendo, que si estuvo de pie, estuvo 2 horas de pie, ese señor entonces se multiplica el índice 1,80 por las 2 horas de pie, y así sucesivamente con todas las actividades. Aquí vemos que el caminar, su tasa de gasto energético es 4,9 kilocalorías por minuto. El lavarse, el bañarse y el vestirse, 3,30 kilocalorías por minuto. Jardinería, bueno, trabajos de jardinería, 5, kilocalorías por minuto. Que si hizo ciclismo, vea, que pronto esta persona hizo ciclismo, entonces aquí se le incluye esta tasa, 6,6 kilocalorías por minuto. Y así, cada vez se va multiplicando y nos va arrojando datos, nos va arrojando datos, nos va arrojando datos. Y eso es lo que esa persona estaría consumiendo al final, tanto a nivel semanal como diario. Esto es un análisis muy interesante que uno y que ustedes deben hacerle a sus sujetos, a sus deportistas, hacerle una caracterización, ¿cierto? Una caracterización. Este puede ser una posible caracterización de cómo se debe abordar al sujeto. Se debe hacer una entrevista de diagnóstico total. ¿Cuánto está durmiendo en el día? ¿Cuánto se demora? ¿Qué actividades es la que hace en el día? Si se baña, se viste, cuánto gasta yendo al trabajo, devolviéndose el trabajo, en el trabajo que tiene que hacer, si el trabajo es un trabajo pesado, si más bien es un trabajo de estar sentado, pero tiene que hacer bastante análisis mental, bastante consumo energético del sistema nervioso central, o si más bien es un trabajo pesado que tiene que estar cargando cosas. Eso es una caracterización importantísima, porque a partir de allí usted identifica qué gasto tiene. ¿Vamos ahí? Sí, claro, sí, señor profe, todo muy correcto. Entonces, fácil. Ustedes lo que deben es determinar en una tablita, ustedes cogen una tablita Excel y hacen ese cuadro que está ahí en pantalla.
cogen una columna de actividad del día, por día se lo pueden hacer por día. Aquí el ejemplo lo tienen por semana, lo tengo por semana, pero entonces lo pueden hacer por día. ¿Qué hace? Desde que se levanta hasta que se acuesta y cuánto duerme. Le saca el tiempo en horas y minutos, en horas y minutos. Y consulta las tablas de gasto energético por cada actividad, que es esta tabla aquí que tengo ya subrayada en rojo. Ahí eso ya son unos índices, una tasa de gasto energético ya estipulado, ya determinado por varias investigaciones. Aquí no vamos a estar descubriendo, aquí no estamos descubriendo el agua mojada, aquí lo que hay es que saber interpretar la información y aplicarla. Y eso le va a dar a usted un resultado. Entonces usted, de acuerdo a los hábitos, ahí tiene que ser una entrevista muy sincera, una entrevista muy transparente, donde el sujeto tendrá que contarle a usted la verdad, ¿cierto? Y cuando me refiero a la verdad es porque pues, habrán personas que pronto les da pena decir que duermen más de 8 9 10 11 12 horas, o harán personas que les da pena de pronto decir qué es lo que hacen o no hacen, ¿cierto? Entonces, es un trabajo muy sincero, de mucha confianza, y hace parte también de la confianza usted como entrenador hacia su deportista, que le confíe qué es lo que le hace durante todo el día para que usted termine. Entonces, ¿alguien está ahí aportando? ¿Quién va a entrar? Algo pasó ahí. Alguien iba a entrar, pero no sé, no entró. Y aquí tengo una tabla de costo energético bruto de actividades recreativas y deportivas seleccionadas con relación a la masa corporal. Bueno, esto es una tabla bastante interesante, pueden encontrar muchas más, bastantes más. Aquí nos está dando más o menos un promedio de gasto energético en calorías de acuerdo a la actividad. Tengo algunas disciplinas deportivas acá, frente a kilogramos de peso, aproximado, con un percentil, pues aproximado de peso. Entonces, por ejemplo, Jason, ¿qué deporte es el que practica? Más o menos, Fútbol, aproximado. profe. Fútbol. Entonces buscamos aquí algo que se asemeja al fútbol. Aquí tenemos patadas, fútbol americano. Bueno, fútbol americano es otro tipo de deporte, pero asemejémoslo con este. ¿Cuánto está pesando aproximado? 80, profe. Entonces, por ejemplo, yo me ubico aquí en la tabla 80. Mire, aquí hay una tasa de 10,6 kilocalorías de acuerdo a su peso y a esa actividad física. Eso tendría que multiplicarlo de acuerdo a este ejercicio que puse acá, de acuerdo al tiempo que usted haga en el día. Y ahí le va dando su gasto de la energía durante la actividad física. Por ejemplo, David, ¿qué disciplina deportiva tiene más influencia? De pronto, ¿qué le llama más la atención en sus prácticas? Profe, yo manejo fútbol también, Ah, bueno, para ir a entonces, otros deportes chévere. ¿cuánto pesa? ¿Cuánto estoy pesando yo, profe? 65 más o menos, entre 65 y 67 debo estar porque me bajé, estaba en 70 y me bajé como unos entre 3 y 5 kilos, profe. Entonces por eso le Listo. digo, Entonces, de acuerdo a su peso y a este ejemplo que quiero hacer con esta tabla, su gasto de acuerdo al fútbol y a su peso sería 8,6. Esa sería su tasa, su índice de gasto energético. Hace la multiplicación de acuerdo al tiempo. Entonces, aquí abajo tengo un ejemplo. El costo energético en kilocalorías de una hora de tenis para una persona que pesa 68 kilogramos es 444 kilocalorías. ¿De dónde salió este dato? Entonces, busquémoslo. Primero, una hora de tenis, mire, ya hay un factor tiempo, ya hay un factor tiempo. Una hora, primer dato. Es el dato que les digo que tienen que reportar acá cuando ustedes van a hacer sus análisis. Eso me equivale a 60 minutos, que es el mismo dato. También me está diciendo que
practica tenis. Entonces vamos a buscar en nuestra tabla esa práctica de tenis, cuánto es que le da. Aquí en el tenis me está diciendo que hay un rango entre 5,5 y 9,0 de coste energético. Entonces vamos a mirar cuánto pesa esa tenista o esa aficionada al tenis. Dice que pesa 68 kilos. Entonces me ubico en tenis y busco los 68 kilos. Ah, entonces me está diciendo que un coste energético de 7,4 de acuerdo a su peso de la disciplina deportiva. Entonces aquí ya tengo la operación ya hecha. 7,4, que es el coste energético del tenis, de acuerdo a su peso, por los 60 minutos que practicó en una hora. Entonces yo puedo decir que esa niña, esa muchacha, esa adolescente que hizo una hora de tenis con ese peso de 68 kilos se gastó 444 kilocalorías. ¿Me hice entender? Sí, sí, señor profe, claro. Es un ejercicio muy interesante, muy agradable. Esto ya aquí tienen que ser ustedes muy juiciosos, muy dedicados a sacar estos datos, a hacer entrevista diagnóstica, vuelvo y repito, a sacar sus tablitas de Excel, a sacar toda su formulación específica y eso le va a salir unos datos muy interesantes. Bueno, aquí ya hay otro tipo de tablas en donde pues hace unos promedios, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una tasa promedio de gasto energético para hombres y mujeres de acuerdo a la edad y el género, la masa corporal y la estatura. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que la energía que se gasta durante el ejercicio, que soporte el peso del cuerpo, aumenta directamente con la masa corporal que se transporta. Claro, eso es de acuerdo a la contextura que usted realice. Claro, hasta ahí, equipo. Sí, señor. Sí, señor profe. Ahora bien, a mí en esta sesión de clase me gusta también hacer un abordaje desde el siguiente punto de vista. Oiga, profe, pero entonces me gusta enlazar esto con las tecnologías de la información o con herramientas tecnológicas que ustedes pueden también utilizar. ¿Cómo así, profe? Sí, claro, ustedes así como también pueden hacer estos cálculos en su Excel o en sus trabajos de diagnóstico, también existen herramientas, dispositivos electrónicos que les permite detectar pues el metabolismo basal o las kilocalorías basales. Existen básculas, existen ya dispositivos electrónicos pues que ya hoy en día están diseñados y con cierta tecnología que le permite a usted ya detectar cierta información del sujeto, ¿no? Sí, claro, profe, la importancia de la tecnología y el apoyo, pues en este caso al deporte, ¿no? Claro que, claro está que se usa más en el rendimiento que, pues, que en la Sí, formación. es cierto. Existen, por ejemplo, unas básculas. El día de hoy quiero presentarles una báscula. Bueno, hay instrumentos en los que ustedes pueden también hacer este tipo de situación. Existen básculas como estas. No sé si me ven ahí. ¿Me están viendo ahí? Sí, sí, señor, profe, ahí se alcanza a ver, dice balanza de control. Estas básculas se llaman balanzas de control corporal. Esta balanza es la que yo utilizo con mis deportistas. Esta balanza es con la que yo hago mediciones eh, eh, regulares y periódicas con mis deportistas, pues para hacerles su prescripción y su respectivo regulación del entrenamiento. ¿Por qué me gusta traer esto a colación? Porque a mí siempre me gusta invitar al estudiante
a que vaya haciéndose un ahorro para que usted vaya adquiriendo sus propios equipos, dispositivos de trabajo. Eso yo lo manejo en otra charla, en otra sesión de clase, en otra temática lo he manejado, como en el marketing deportivo. Pero usted, por ejemplo, Jason, David y los que nos estén escuchando y los demás estudiantes, es importante que ustedes empiecen a equiparse y empiecen a tener un ahorro para empezar a cada vez ir complementando su servicio profesional. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, que ya puedan conseguir su balanza de composición corporal, que ya puedan conseguir su oxímetro o su medición de oxígeno en sangre. Eso es importante. Claro, profe, y es muy bueno porque pues el día de mañana, como bien lo decía, si uno llega de pronto no a trabajar en el caso en el deporte de preferencia de uno, pues por ejemplo un entrenamiento personalizado sería muy bueno, todo este tema de los instrumentos sería de gran ayuda. Entonces, exacto, hoy les quiero enseñar cómo se maneja este tipo de balanzas. Me gusta siempre incluir esta parte en esta clase, porque pues aquí yo le enseño al deportista cómo se maneja estas balanzas. ¿Está viendo ahí, por favor? ¿Están viendo ahí? Sí, sí, señor profe, ahí se ve bien. Ahí. Bueno, esta se llama una balanza de composición corporal, donde a usted le ayuda a medir su deportista y este tipo de balanzas empiezan a arrojar unos resultados. ¿Listo? Estas balanzas manejan una tecnología que donde usted ponga la superficie, maneja en estas cuatro áreas, seis áreas, perdón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis áreas, empiezan a recibir y hacer una serie de algoritmos y hacen justamente estos cálculos que hemos hecho ahorita aquí en sesión y le permite a usted arrojar una serie de información aquí en pantalla. Tiene su dispositivo de inicio aquí en la parte baja. Cuando usted la oprime allí, ella va a empezar a arrojar. Inicia pantalla aquí al frente. Aquí al frente, esto lo compone por la balanza y compone un segmento que se puede desprender, en donde aquí tiene que colocar las manos y el deportista se pone de pie sobre la balanza y en dos manos toma la parte superior del dispositivo. En el Profe, momento, profe, y aparte, digamos, de esos datos que usted bien nombraba, por ejemplo, algo básico que solo lo hacen son las básculas, como el peso también, si usted lo quiere tomar, él también le toma el peso de la persona. esta báscula está en la capacidad de tomarte el peso, te da el índice de masa corporal, te da el porcentaje de grasa corporal, te da el porcentaje de músculo, te da las kilocalorías basales y te da la edad biológica. Repito, Ah, no, muy chévere, profe. este tipo de balanzas, mira, aquí trae peso, Él dice weight, que el sería IMC peso, y IMC, índice de masa corporal, la, la, como el índice de musculatura, el peso y las kilocalorías. y también te da Visceral, sí, grasa visceral. grasa visceral, sí, Es señor. decir, es decir, que prácticamente esta báscula te va a arrojar una cantidad de datos bastante interesantes que te va a ayudar a optimizar el tiempo, te va a ayudar a dar datos más certeros y te va a ayudar a profesionalizar o a tecnificar su servicio. El momento en que un cliente le llegue a usted y lo vea con este tipo de material, pues va a generar mucha más credibilidad en su servicio y va a permitir que usted sea un servicio, un deportista mucho más acercado a
su servicio y usted va a dar mucho más confiabilidad en los resultados. Sí, Entonces, claro, profe. mi invitación siempre, siempre me gusta hacerla, es ahorrar. No, esto no es, no es, no es, no es tan, no es económico, obviamente es costoso, un poquito costoso, pero no es imposible adquirirlo. Entonces, por ejemplo, aquí tú lo prendes, ahí te empieza ya a dar lectura, pues porque está en ceros, obviamente está leyendo el peso, y aquí te empieza, él te pide datos. Tú le das flecha aquí arriba, entonces aquí empieza a pedirte la edad. Entonces uno le empieza a grabar la edad. Y tiene 39, 38, 36, 32 años, 35 años. Tú lo oprimes en el centro C. Y después aquí, en el costado derecho, te dice dos muñequitos que si dicen que si es El masculino o sexo. femenino. El sexo, el género. Entonces uno le elige, por ejemplo, en este caso, digamos que sea un hombre. Deja uno el botoncito que sea nombre. Y, y le dices continuar. Y después te pide la estatura. Te pide la estatura. Entonces uno empieza con estos botoncitos de arriba abajo a subir o bajar la estatura, lo que mida, ¿cierto? Lo que mida. Y luego les dice set. Te da resumen de los de los datos que ingresaste y cuando ya se ponen ceros, le debe dar uno la instrucción al deportista a que suba la báscula, tiene que estar descalzo, tiene que estar descalzo porque la báscula hace unos algoritmos de acuerdo por medio de una conducción eléctrica que manda obviamente a baja niveles y de acuerdo a esa conducción eléctrica que transmite desde manos a planta de pies, empieza a hacer sus propios algoritmos. Tiene que mantenerse, ella bota aquí un dato, bueno, voy a hacer el ejercicio acá, a ver, voy a dar peso aquí, pero voy a dar datos erróneos. Y ahí abajo empieza a dar un dato, bueno, ahí va a ser ilógico porque estoy aquí con el peso en mi brazo, pero en el momento en que termine, ella hace el procesamiento. 3 segunditos, 5 segunditos, le pide el deportista que baje y ahí empieza a salir todos los datos que salen del deportista. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, señor profe. No, y muy interesante. Ustedes lo pueden adquirir, lo pueden averiguar, ahorrar. Obviamente ustedes, yo lo invito a que siempre ahorren, busquen y van adquiriendo su material a medida de sus posibilidades. Profe, ¿en cuánto sale? ¿En cuánto sale? En qué precio sale? No sé cuánto estará ahorita, esta la tengo ya hace ratico. Averigüémosla en este momento a ver en cuánto está. No sé en cuánto está ahorita, pero entonces venga, hagamos el ejercicio con ustedes. A mí me gusta es dejarles la reflexión para que ustedes mejoren, ¿no? Porque nada me saca que yo dicte y dicte, pero que ustedes queden como inmersos con la situación. Entonces, por ejemplo, esta es una home run, es una home run. La referencia de este es la que HBF 514C. Sí. A ver, ¿por dónde entramos? Profe, ahí alcanza en Mercado Libre, se alcanza a ver, dice que entre 400 y 600 más o menos. Esta, vea, ahí está. Exacto, 400, 400, así, 500. Bueno.
Es costosita, algunas hasta más costositas que otras, eso es de acuerdo a algunas referencias, es de acuerdo viene a los diodos, a la cantidad de diodos y demás. Ahí está, muchachos, les dejo el reto de crecimiento personal, profesional para ustedes, ¿no? No, profe, y muchísimas gracias. La verdad, todo muy claro y muy buena y excelente la clase de hoy. Gracias, gracias, David. A mí me interesa es dar mi mejor esfuerzo para con ustedes, yo sentirme tranquilo que estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera y pues que ustedes crezcan como estudiantes, ¿no? Esta basculita yo la manejo pues para mis deportistas. Yo siempre les estoy haciendo sus mediciones, ellos se motivan. El deportista al ver esas mediciones, ellos se motivan a estar siempre en los entrenamientos. Con esta hacemos regulaciones de peso y demás. Pues así mismo ustedes también lo pueden hacer. Obviamente, pues eso no es de la noche a la mañana. Obviamente esto se consigue con mucho esfuerzo. Eso no es fácil. No estamos diciendo que es que eso sea fácil, sino simplemente es motivarlos a que ustedes se hagan a sus cosas, que el profesional que haya pasado aquí por la INCA, por la clase, salga, salga como corresponde, motivado. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, entonces este sería el tercer tema para los resúmenes, ¿verdad? Sí, sí, señor. Entonces, justamente iba a abordar ya esa parte. Ya el lunes tenemos esta entrega Sería, para la, profe, estructura del músculo, fisiología contráctil y y lo pues de, y lo de hoy, lo de gasto hoy. energético. Vale, profe. En el Moodle dejé separadas en diferentes semanas la actividad de resumen y el preci, pero abarca lo mismo. Lo dejé separado, ¿por qué? Porque de acuerdo a auditoría, pues es mejor dejarla separada las dos actividades, pero hablándolo en Moodle, pero es la misma mecánica de trabajo. Voy a presentarles aquí pantalla un momentico para dejarles claro. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor, profe, ahí ya se ve. Entonces, Sí, miren, señor. en la pestaña 8 dejé el enlace para la actividad resumen escrito del tema 6 7 8 y creo que en el 7 fue donde dejé. Ay, sí, sí.
Entonces, aquí está. En el módulo 7 dejé el enlace de análisis presentación Prezi, numerales, temas números 6, 7 y 8. Ahí está. Y aquí en el módulo 8, que es la que ya está abierta hoy, están las 7, 8. Entonces ahí están los dos enlaces, módulo 7 y el módulo 8. Profe, ¿Vale? ¿será que me podría hacer un favor? Sí, claro. ¿Me podría hacer la retroalimentación de lo que es el Prezi y las actividades que están pendientes? La retroalimentación de lo del precio y las actividades que están pendientes, no te entendí. O sea, ¿cómo así? O sea, profe, en el Prezi en sí, ¿de qué era? No, esta de módulo 7 del Prezi, hay entrega, fecha de entrega hasta el 12 de abril, no hay lío, simplemente fue que la dejé en la semana 7 para que me quede distribuida las actividades, eso lo es. Ah, listo, profe. Pero igual, si usted se da cuenta aquí, debido 12 de abril, o sea, hasta el 12 de abril, ¿vale? Vale, profe, gracias. Listos. ¿Alguna, Profe, pero esto alguna sí o sea, ¿basado a qué? basado a las planteamientos problema que les dejé ahí en el documento? Ahí en el documento les dejé unas situaciones problema para que, unas situaciones problema para que ustedes entren, la lean y la logren resolver. Entonces usted abre el documento allí y ahí encuentra, entonces tú entras aquí y ahí encuentras toda la descripción. Voy a volver a compartir pantalla para dejar clara la situación. Ahí creo que ya estoy compartiendo pantalla. Voy a entrar al Moodle. Si usted entra aquí al Moodle, entonces usted aquí entra a Fisiología del Ejercicio y entramos a Análisis Prezi. Usted va a encontrar este PDF. Usted abre el PDF y usted va a encontrar toda la contextualización del Prezi. Mire todo aquí, todo lo que te estoy escribiendo. Aquí te escribo todo lo que se necesita del Prezi. Y aquí en la parte inferior te coloco los análisis de situación de las semanas, de las temas, para que me los abordes y me los presentes. Ah, listo, profe. ¿Vale? Entonces ahí está. Duda, inquietud, No, profe, gracias. bien hasta No, ahí. señor profe, todo muy claro. Vale, me alegra que estemos ahí en sintonía, equipo. Entonces, en este orden de ideas, vamos terminando, despidiendo la sesión del día de hoy. Me alegra haber compartido con ustedes, ya finalizando esta semana 8. Nos vemos la próxima semana muy juiciosos. Listo, profe, muchas gracias. Profe, venga, le Éxitos, tengo una preguntita fuera bendiciones, del contexto, profe. señor. Profe, una pregunta. Si una mujer
le llega la menstruación, ¿sí? Sí, ¿Es conveniente que haga ejercicio? no hay inconveniente, no hay ningún No hay- inconveniente. pero no afectan en nada. No, no hay ningún inconveniente. Ah, listo, profe. Sí, profe. Hay que contextualizar bastantes situaciones ahí. La pregunta pues es muy amplia, pero pues la quiero profundizar para quedar tranquilo. Primero, el ciclo menstrual de la mujer obviamente tiene unos efectos secundarios como lo son el dolor abdominal, hay un malestar general y pues eso difiere en la biología de cada mujer o de cada persona. Hay unas mujeres que tienen unos síntomas, otras mujeres tienen otros síntomas. Cuando ya estamos hablando de deportistas, eso va a afectar en el momento en que se le invite o que se le empiece a hacer una práctica deportiva. Y estoy hablando una mujer normal, activa, físicamente activa, pues de pronto va a haber una indisposición a la práctica y pues digamos que ya entra a voluntad personal si de pronto se siente muy mal para hacer el ejercicio físico, más no es que afecte el ejercicio físico al rendimiento. Hay otra situación muy particular que se llama la triada del atleta, pero eso ya se ve en el alto rendimiento, ya se ve cuando esa mujer, esa chica, ese género femenino ya está sometida a entrenamientos diarios, entrenamientos de 3 4 horas, ya cuando está haciendo un plan de entrenamiento para previa competencia, ya cuando estamos hablando de un rendimiento físico, ya cuando maneja unos volúmenes altos, unas intensidades altas de ejercicio, obviamente ahí sí ya va a haber y tiene que haber una intervención muy minuciosa porque ese tipo de atletas femeninas independientemente llegue su ciclo menstrual, ellas continúan sus entrenamientos. ¿Por qué? Porque ellas están cuidando una marca, están cuidando un nivel, están cuidando un performance, están cuidando una condición física, que a pesar del dolor abdominal y al pesar de toda su situación, ellas continúan. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que si viene una tercera situación, que en esas deportistas féminas de alta rendimiento, hay que tener mucho cuidado porque ellas al continuar de esa manera, hay que detectar que no tenga una triada del atleta. ¿Y qué significa eso, la triada del atleta? Que de pronto, por esa sobrecarga física que está sometiéndose a ese alto rendimiento, a ese alto nivel, se junte con esa pérdida de minerales en ese ciclo menstrual, porque sabemos que un ciclo menstrual hay una pérdida de sangre, y cuando hay una pérdida de sangre hay una pérdida de muchos minerales, y puede haber una de posible descenso de glóbulos rojos o un posible descenso de minerales y puede afectar el rendimiento. Ahí hay unos indicadores, unos síntomas en los cuales se vuelven muy irritables, competitivas, cambios inesperados del comportamiento, empieza a haber cambios en la alimentación, ¿sí? Entonces, pero eso ya se ve en casos demasiado, pues me refiero de alto nivel y cuando hay una sobrecarga. Pero cuando es una persona del común que hace ejercicio físico, pues no afecta el rendimiento, tanto el ejercicio, al contrario, le va a hacer un bien, porque el ejercicio físico permite regular, permite hacer una regulación hormonal, permite hacer una regulación metabólica, y esa regulación metabólica en algunas mujeres le funciona en estabilizar el ciclo menstrual. Pero pues eso es de hacer diagnóstico y hacer una revisión de eso. ¿Listo, Jason? Listo, profe. Profe, muchísimas gracias. Tenía esa inquietud. Bueno, listo, sí, señor. Eso lo Profe, vimos eso lo vimos mucho más atrás. sí, Listo, profe. Gracias, listo. profe. Buen día, que esté muy bien. Éxitos. Chao. Chao, David.